Muy bien, vamos a ver si podemos cerrar la noche con esta selección de notables que venimos teniendo y tenemos alguien más que especial que va a ser el broche de oro para esta noche en Zona Cero, porque decíamos, tres temas que tienen que ver con la actualidad, algunas cuestiones locales y algunas cuestiones a nivel sociedad, a nivel humanidad, como es un tema que venimos escuchando últimamente cada vez con mayor fuerza, en algunos casos con cierta preocupación, lo cual no sabemos si esto es justificable o es simplemente estas cuestiones que tienen que ver con lo desconocido, lo que se viene, cuáles van a ser las consecuencias. Hablamos de la inteligencia artificial, estamos escuchando mucho últimamente sobre este tema de inteligencia artificial, el famoso chat GPT, justamente países que toman medidas restrictivas en cuanto a lo que es la aplicación de la llamada inteligencia artificial para determinadas cuestiones, en algunos casos para el día a día también. Así que todo esto se plantean dilemas, tiene que ver con el avance. Y acá hablamos de bioética, que no tiene que ver con la salud, ¿sí? Puntualmente. Y vamos a ver si lo podemos tener. Quiero hacer una prueba de audio, porque lo estoy presentando, pero realmente es un lujo tenerlo. Yo le digo eminencia. Tengo el privilegio de tener su amistad, ¿sí? Y porque es un lujo escucharlo y charlar con él. Vamos a ver si lo puedo hacer en el tiempo reducido que tenemos acá en la tele, pero le doy la bienvenida a Jorge Berbere. Sin poder charlar con vos, y es un gusto. Y hacía la presentación recién, antes de acomodar la parte de audio, justamente digo, vos sos un especialista en bioética y lo que es el tema de la inteligencia artificial que venimos escuchando cada vez más en los últimos días, ¿no? Y estas cuestiones restrictivas en algunos países en la previa, ¿no? En relación a este tema, a las posibilidades, bueno, se enmarca dentro de lo que es claramente, ¿no? Los dilemas bioéticos, pero antes de responder esto me gustaría que brevemente le cuentes a la audiencia justamente la definición, que expliques, vos que sos un especialista, ¿qué es la bioética? La bioética es una disciplina que aparece a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde ocurren unos dos hechos fundamentales, dos fenómenos en la sociedad fundamentales, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde algo tecnológico, biocientífico, ditirámbico, ¿no? Donde se van descubriendo ya se descifra de alguna manera el genoma humano. Aparece de cómo somos, de qué somos, de cómo se construye el ser humano, cómo fue construido en el faz científico en base a la genética. Y el segundo elemento que hace a la discusión bioética es las nuevas actitudes sociales y culturales, cómo vamos modificando nuestro criterio, esquemas de salud, la intervención en el principio de la vida, las técnicas de reproducción asistida, el trasplante de órganos, bueno, una serie de elementos, inclusive hasta empezamos a discutir el concepto de muerte, que no es el mismo que hace 60, 70 años, y también en la intervención en el proceso de la muerte, ¿no? Lo que yo llamo la muerte intervenida a través de distintos mecanismos artificiales, ¿no? El sostenimiento artificial de la vida, de un respirador, un bombeo del corazón, un sistema de diálisis. O sea, a niveles científicos, biocientíficos, biotecnológicos, se ha avanzado tanto que estas discusiones han traído como consecuencia ver cuál es el límite de y que decía el ser humano, en función a preservar lo que es el ser humano como tal, no desnaturalizarlo. Y esto en estos últimos 50, 60, 70 años ha sido realmente y sigue siendo de alguna manera ilimitada las posibilidades.
Y a veces cuestionamos qué es la tecnología, o sea, la biotecnología, la tecnología, eh, estos avances, es en función a mejorar la vida del individuo, pero muchas veces este mejoramiento en cuanto a la vida y para su plasma en circunstancias que son desventajosas. Hay este espectacular avance que indudablemente ha sido ventajoso y es ventajoso, provoca algún tipo de impacto en el ser humano que la bioética discute. Por eso que algunos decimos que la bioética es la disciplina o la ciencia, si podemos llamarla así, hay que algunos establecen como que no tiene el marco de la ciencia, o la ciencia de la supervivencia fundamentalmente. Bien, Creo que estás... Sí, sí te escucho. O sea, más o sí, menos la bioética para definir es el análisis del comportamiento humano en los campos de la biología, la medicina, y que esos comportamientos sean enmarcados dentro de lo que es la moral, dentro de lo que es la ética. ¿cómo se puede aplicar o qué dilemas trae, como mencionábamos, y por eso quería ver tu opinión en relación a esto, a lo que es hoy por hoy el tema del momento, ¿no? La inteligencia artificial, aplicable en distintos campos, inclusive en estos campos que vos recién mencionás, que son parte de lo que tiene a su cargo la bioética. Cuando hablamos, sí, de cuestiones médicas, de trasplantes, de cuestiones que tienen que ver con órganos de animales trasplantados a humanos, cuando se habla también de geoingeniería, ¿no? Una suerte de manipulación del clima, ¿sí? Del ambiente social donde se vive, y tantas otras cosas, ¿no? Que vienen de la mano con esta inteligencia artificial. En Inglaterra se creó, diríamos, se creó un individuo con una composición genética de 3 progenitores. O sea que es un embrión que tiene un mapeo genético que vienen elementos de herencia de 3 sujetos. No importa, o sea, son mujeres, por supuesto que siempre es el óvulo el que recepciona estos núcleos, ¿no? Genéticos, estas células haploides que llamamos que tienen solamente la composición de una sola, de 23 cromosomas, ¿no? Y la Sí. inteligencia artificial hemos enseñado, diríamos, hemos enseñado a los ordenadores, a todo a tomar decisiones autónomas. Y para tomar decisiones autónomas se necesita inteligencia. Quiere decir que estamos dotando a estos ordenadores de una inteligencia. Y ese es un logro espectacular y en algún sentido muy ventajoso, pero también inquietante. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando expresa que estos sistemas artificiales deciden por sí mismos, simulando o imitando procesos cognitivos y de aprendizaje que hasta ahora el que lo hacía exclusivamente es el ser humano. Es decir, hemos enseñado a un ordenador a tomar decisiones autónomas y eso requiere inteligencia. Por eso que la inteligencia artificial se puede definir como el conjunto, es un conjunto de tecnologías que facilita que las máquinas, que los ordenadores y aplicaciones informáticas imitan, de alguna manera, imitan el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje humano. Y con eso resuelven. O sea, eso es un cúmulo de información, pero no es un cúmulo de sabiduría. La Bien. sabiduría en la toma de decisiones, en lo que es más conveniente o menos perjudicial, la hace el hombre. Las máquinas, a través de es desarrollar en función de determinadas y de aprendizaje a tomar una decisión. Que muchas veces, y ahora con esto que es el WhatsApp, el GPT, no, o que son equivocadas.
Y otra cuestión que es importante en el análisis bioético, y en el análisis bioético en una conjunción de fundamentalmente lo que es el análisis filosófico ético, siempre decimos que cuando hay un gran poder o se desarrolla una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, Juan, está fundamentalmente en los operadores bioéticos, en una transdisciplina donde nos permite a aquellos que estamos en estos temas a ser atravesados por otras disciplinas. Yo soy abogado, tengo que estudiar biología y tengo que estudiar filosofía fundamentalmente. Tengo que saber para lograr una toma de decisión concreta frente a estos dilemas, impacto profundo en el de tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? Y eso nos remitimos a la filosofía, en un análisis teórico. Y muchos están de acuerdo con los temas, con determinados principios y otros están de acuerdo con otros. Lo que tenemos que tener centrado, que fundamentalmente, y esta responsabilidad, es la preservación del ser humano como tal. No sé, yo Sí. no califico, pero si un ser humano nace con componentes genéticos de tres individuos, bueno, está bien, sin calificar, ¿eh? Yo te puedo decir, yo no quiero calificar, no quiero entrar En un en un juzgamiento. debate valorativo. Lo que hacemos los bioeticistas es simplemente planteamos dilemas. Fundamentalmente lo que es la bioética o lo que son los dilemas éticos es cuando un principio o un derecho autónomo del individuo, por ejemplo, los actos de disposición del propio cuerpo, pueden beneficiar o pueden aplicarse en perjuicio de otro dilema ético. En la discusión que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, que refiere al propio cuerpo y el matar a un ser humano, ¿entendés? O sea que eso es el aborto, ¿no? Es decir, una toma de decisión muy concreta. Si vos privilegias un principio, que los dos principios son debatibles y son de diferente impacto en los seres humanos. ¿Me comprendés? Eso es lo Sin que duda. hacemos de la bioética. Eh, ¿Cómo manejarse, ¿no? Cuando vos tenés, por supuesto, avances tecnológicos innegables, bienvenidos, porque en definitiva creo que el objetivo primordial de la ciencia en este caso es, como siempre, ¿no? Avanzar para alargar la vida, para que todo sea mejor, para que, no sé, en materia de salud haya más solución a determinadas enfermedades. Está el viejo axioma también de la ciencia que, si mal no recuerdo, era algo así, que se va, si es técnicamente posible, se va a hacer, ¿sí? De alguna, o todo Pero, lo que técnica pero posible poder hacer, se va a hacer, ¿no? Y sobre eso es un poco claro, el ese es el principio, ¿no? dilema. Pero también, como decimos, ¿no? Los Siempre, avances plantean nuevos escenarios y vemos la reacción en algunos países como Italia, como decíamos, que ante esto ponen un freno. ¿Esto es por miedo, esto es no, por lo ya desconocido tenemos o esto es como, espera, vamos a no, ver cómo viene esto y no, después le damos paso? mira, lo que vos decías es importante, ¿no? Lo que siempre decimos los bioeticistas, si todo lo que se puede hacer, se debe hacer, ese es el problema. El impacto que provoca la inteligencia artificial en todas las ramas de la ciencia, de la educación, de los problemas sociales, los problemas del comportamiento, la información. O sea, la inteligencia artificial hoy se desarrolla en todas las áreas científicas, pero hay un tema que no analizan y estamos debatiendo, es que esa o esa manipulación o esa decisión, cuando los seres humanos realizamos determinado comportamiento, provocamos consecuencias.
pero si hay alguien que tiene voluntad, como el ser humano, pensemos que la inteligencia artificial no se manifiesta a través de la voluntad, se manifiesta a través de estadísticas e información, solamente se nutre de información que le damos nosotros. Entonces, cuando los seres humanos tomamos una decisión, vamos a afrontar las responsabilidades que afectan al tercero por esas decisiones tomadas. ¿Qué pasa con las decisiones que puede llegar a tomar un ordenador? ¿Qué pasa cuando pedimos a la inteligencia artificial que en un dilema médico, frente a un dilema jurídico, qué impacto produce? Porque siempre, cuando tomamos decisiones, siempre va a producir un impacto a un Causa-efecto. tercero, a otro ser humano. Exactamente. Lo que no está dicho aún, si hay algún tipo de responsabilidad, ¿por quién? Porque sabemos que en realidad los ordenadores o lo que llamamos la inteligencia artificial no responde. Acá la máquina no responde. Y en esta era digital, en este diseño, diríamos, de gran desarrollo, en el mes de enero, o sea, creo que fue, salió una declaración sobre los derechos y principios digitales para esta década digital. Eh, Está Lo estamos perdiendo. anunciado Lástima. por el Consejo. A ver, Jorge, lo perdimos, me parece. Sí, tenemos la conexión ahí al límite. Veníamos jugando, pero siempre es un gusto. A ver si lo tenemos. Carlitos, me decís cualquier cosa si lo recuperamos. No, ahí se cortó. Perfecto. Bueno, creo que el concepto está. Podemos seguir hablando con él y la verdad que es un lujo poder dialogar con Jorge Berbere Delgado, especialista en bioética, abogado por supuesto, pero especialista en bioética. Tenemos el lujo de tenerlo dentro del plantel de columnistas de nuestro programa de radio, Un Plan Perfecto. Bueno, los jueves tenemos la posibilidad de charlar. A ver si lo tenemos ahora, Jorge. Lo recuperamos para el cierre. Dale, no, lo único importante es que en el mundo, en los distintos países y en la Comunidad Europea, también hay mucha preocupación por establecer los límites y la extensión de esta responsabilidad y de este manejo, fundamentalmente en el desarrollo empresarial, ¿no? En el desarrollo de la tecnología de la información, en muchas áreas, y toda la declaración, esta declaración que ha emitido ahora en enero de este año, establece fundamentalmente que las personas constituyen, y la persona humana constituye el núcleo central y que debe ser impactado, que impacta directamente en la transformación digital de todo el mundo. Acá hablan de la Unión Europea específicamente. Y el primer principio es que la tecnología debe servir y beneficiar a toda persona humana que vive, acá hablan de la Unión Europea, pero bueno, estamos hablando a nivel Es mundial, ¿no? extensible a todos, claro. Exactamente, pero es muy interesante, en alguna otra circunstancia que charlé, vamos a hablar también, porque en esta declaración sobre los límites y extensión del desarrollo de la inteligencia artificial, habla también en fortalecer el marco democrático para una transformación digital que beneficie a todas las personas y mejore las vidas de todas las personas que viven en la Unión Europea, y uno lo hago extensivo a todo el mundo, ¿no? Y adoptar medidas necesarias para que los valores, los derechos de los ciudadanos, reconocidos por los distintos países, puedan tener una línea coherente y amalgamarse en cuanto a las respuestas que se le tienen que otorgar a fin de obtener límites de desarrollo de la inteligencia artificial. No estamos en contra, tenemos que fomentar, garantizar una acción responsable, que todos los agentes digitales, todos los sistemas digitales, ya sean públicos o privados, puedan ser beneficiosos para
del individuo, para sus necesidades. Hoy hay un impacto muy importante que en la era digital con esta inteligencia al ser humano. Y eso es serio, es grave en muchos aspectos. Eminencia, un lujo, como siempre, ¿eh? No Me encanta escucharte, simplemente quiero escucharte, la verdad, porque ser, siempre hay un montón de cosas. Así que, pero tenemos la tecnología al límite, así que no vamos a tirar más de eso y aparte estamos llegando al final del programa, pero la seguimos en la radio el jueves. dale, Juancito. ¿Eh? Bueno, lamento el tiempo, pero hay muchas más para decir, vos lo Por sabés, pero supuesto. bueno, disculpame por ponerme a charlar y No, al contrario, no es un respetar lujo. los tiempos de la Siempre te lo digo. televisión. Bueno, dale, muchísimas Te gracias, mando un Juan. Nos abrazo. vemos el... Un abrazo. Un lujo, la verdad, ¿eh? Jorge Berbere Delgado, sí, un destacado abogado, como les dije al principio, titular de la Cátedra de Derecho Familia en la Universidad de Buenos Aires, tantas otras medallas y pergaminos en su palmarés, y especialista en bioética, la ciencia de la supervivencia, ¿no? Que el avance tecnológico, el avance de la ciencia, bueno, va trayendo nuevos desafíos y nuevos marcos, ¿sí? No para negar lo que viene, sino para ver cómo afecta, como bien lo decía, ¿no? Cómo afecta esto la vida de todos nosotros a partir de su aparición.